la obediencia a las autoridades delegadas, ¿no? Nuestra actitud hacia las autoridades delegadas, ¿verdad? Amén. Primero, es importante recalcar que la autoridad máxima de este universo es Dios, y que todas las otras personas que tienen autoridad, que tenemos autoridad, cada uno en un ámbito, nuestra autoridad es delegada, nuestra autoridad es limitada. Ningún ser humano en esta tierra tiene autoridad total. Todas las personas que de alguna manera están en un puesto de autoridad, ya sea por nombramiento, ya sea por naturaleza, por ejemplo los padres, son autoridad, por ejemplo en el hogar. Toda persona que tiene un lugar de autoridad va a dar cuentas a Dios acerca de su ejercicio, del ejercicio de esa autoridad. ¿Ven? O sea que no hay nadie que pueda decir que tiene una autoridad absoluta, ¿no? Los reyes que tenían en aquel tiempo autoridad absoluta tenían que dar cuenta a Dios, y ellos deberían estar guiados por Dios. ¿Ok? En la iglesia, en el hogar, en la política, en todo lugar existe autoridad, como vamos a ver. Y una persona en autoridad, a veces le llamamos líder, es alguien que por causa de que está en ese puesto de autoridad, y el puesto y la autoridad Dios la ha creado, ¿no? Porque veíamos en el domingo pasado que nada funciona sin autoridad. No se ponen de acuerdo un grupo sin autoridad. Es necesaria la autoridad para que todo funcione. Un hogar no funciona sin autoridad. Una empresa no funciona sin autoridad, ¿verdad? Sin los que son autoridad y sin los que deben someterse a esa autoridad, ¿no? Normalmente por eso decimos que la autoridad, solo por tener autoridad, ya está siendo un representante de Dios. Imagínense lo importante que es entender esto. Es muy importante saber que cuando yo estoy ejerciendo la autoridad en el ámbito que yo sea, estoy representando a Dios, ¿no? Normalmente el que tiene autoridad tiene más recursos, tiene más entendimiento, y como vamos a ver en el próximo domingo vamos a ver cuáles son los requisitos para ser una persona que está en autoridad y que usa bien la autoridad. Pero hoy vamos a hablar de los que estamos bajo autoridad, de cuál debe ser la actitud de aquellos que no son. Ahorita no vamos a ver desde el punto de vista de cuando nosotros actuamos como autoridad, sino desde el punto de vista cuando nosotros miramos a la autoridad y tenemos que someternos a la autoridad, como dice la persona. Amén. Por ejemplo, en la iglesia, hay muchas personas que no tienen tiempo en la iglesia, que no han madurado, que no escuchan a Dios. Entonces una autoridad supuestamente oye a Dios, ¿no? Como vamos a mirar, es uno de los requisitos importantes de oír a Dios. Entonces muchas veces, como oye más claramente, entonces es puesto en un lugar de autoridad, ¿no? Las personas nuevas, así, o no oyen a Dios, o no lo hacen con tanta certeza, ¿verdad? Ellos necesitan confirmación de alguien que está en un lugar de autoridad, ¿no? Cada institución necesita un líder. El líder une, y el líder da dirección y da propósito. Cada proyecto, ¿no? Cada cosa donde existan más de dos personas, cada institución, organización requiere autoridad. Para que un grupo se mantenga unido, no puede haber dos cabezas. Debe haber una sola cabeza, ¿no? No puede haber dos voluntades. Miren lo que dice el libro de Amós.
Bueno, Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Amén, aquí está. No puede haber dos juntos sin estar de acuerdo, porque si no hay acuerdo, uno va a ir por un lado y otro va a ir por otro lado. Como les dije, nada funciona sin autoridad, por eso Dios en su palabra nos manda someternos a la autoridad, ¿no? Cuando estuvo Jesús en la tierra, él se maravilló del centurión, ¿no? En Mateo 8:8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas solamente di con la palabra y mi criado sanará. Y dice la Biblia en el versículo siguiente, porque también yo soy hombre, dijo el centurión, bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Él conocía la autoridad, y a Dios le impresiona. Dice aquí al oírlo Jesús, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Ok? O sea, se requiere se requiere fe para andar bajo autoridad. Porque muchas veces nosotros vamos a ver la autoridad dirigiéndonos en una dirección que nosotros no entendemos o no sabemos. Pero tenemos que tener fe en ¿quién? En Dios, que es el originador y el delegador de toda autoridad, si se puede decir. Por eso Jesús se maravilló del centurión. Amén. Entonces, una verdad grande es que todas las autoridades han sido instituidas por Dios. Amén. Dice Romanos capítulo 13, estos versículos que son tan contundentes. Dice así a los cristianos, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y dice, y las que hay, por Dios han sido establecidas. El domingo pasado veíamos, por ejemplo, que Pilato, que era una persona impía, estaba haciendo, era autoridad, ¿verdad? Y Dios y Jesús le dijo que él sí había sido puesto por Dios y que Dios lo había tenido ahí. Dice el versículo 2, en vista de lo anterior, de modo dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Para entender esto y para vivir esto requerimos, como el centurión, fe. Amén. Fe. Necesitamos creer. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y dice luego, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Muchas personas siempre cuestionan, ¿y qué pasa si la autoridad me dice que haga lo malo? No, la autoridad, hermanos, cuando nosotros hacemos lo bueno, normalmente no se va a oponer. Normalmente. A ver, quizás nosotros no vamos a coincidir en sus propósitos, ellos no. Pero cuando una persona es creyente y como creyente hace lo bueno en todo tiempo, normalmente esa persona va a tener más bien alabanza de la autoridad. Es una persona que coopera con la autoridad. El principio contrario es el principio más bien de Satanás, ¿no? Satanás quiere matar, dice Juan 10:10, robar y destruir. Y cuando la autoridad es puesta en tela de juicio, cuando la autoridad, se le despoja de aquello que Dios le dio, que es autoridad, y yo ya la menosprecio, entonces empieza a venir el caos, y empieza a haber, y no se puede construir, y empieza a haber destrucción. Por eso dice aquí que normalmente Dios lo pone las autoridades, y muchas veces puso autoridades
muy fuertes, ¿verdad? En la Biblia, otra vez. Dice, dice el 4, porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, dice, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Entonces la autoridad normalmente tiene la espada, como dice aquí, tiene recursos, ¿no? para hacer cumplir la autoridad, dependiendo de qué institución vemos, ¿verdad? El gobierno, el hogar. No, en el hogar el padre tiene recursos para poner las cosas en orden. Eso dice así. Ok, vamos al siguiente, versículo 5. Miren en 1 Pedro, aquí justo en el capítulo 2, ahí está. Pedro 2, versículo 13, dice el apóstol Pedro, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Ya sea al rey o como a superior, dice, ¿verdad? Por causa del Señor, someteos. Ahora ya no está hablando Pablo, como en el capítulo 13 de Romanos, sino Pedro, ¿no? En su primera carta, y dice que deben someterse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y dice el versículo 15 que esta es la voluntad de Dios, dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, Dios está poniendo como las personas que no se someten a la autoridad como hombres insensatos, ¿no? Entonces, no está diciendo que hagamos el mal en ninguna de las dos cartas, ¿verdad? El hombre que hace el bien, normalmente la autoridad lo halaga, ¿verdad? En el mundo. Estamos hablando ahora de las autoridades en el mundo. Vamos a hablar de la autoridad en el hogar, de la autoridad en el trabajo. Ahora en el mundo dice que nosotros, eso, ¿no? Es la voluntad de Dios que haciendo bien hayamos callado la ignorancia de los hombres insensatos. Dice en Tito, ¿no? Yo miren hermanos, estoy hablando mucha Biblia, porque este es un tema difícil, ¿no? Es un tema que nosotros necesitamos aprender de la Biblia, como dije en el primer día. Recuerden, Tito era un delegado del apóstol Pablo que estaba en la isla de Creta. Le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Siempre la obediencia, recuerden, está haciendo el bien, ¿no? Hay veces que podemos sospechar que la autoridad se quiere aprovechar de nosotros. Pero si seguimos haciendo lo bueno, o sea, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, es importante entender eso. Miren, Jesús y Pablo se sometieron a las autoridades. Miren, en Mateo 26, ya cuando estaba en el juicio, dice, mas Jesús callaba. Dice, no, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Sigue la siguiente, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora, dice, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús se sometió a las autoridades. Jesús se rebeló. Aunque incluso Él fue sometido, como sabemos, a un juicio injusto, Él nos dio ejemplo. Él se sometió, y aunque, digamos, las autoridades no dieron a su favor, pero las autoridades cumplieron el plan de Dios. Muchas veces, por ejemplo, en el trabajo, nosotros tenemos que hacer de más y no nos pagan, pero nosotros estamos dando testimonio del Señor. Y sabe, dice la Biblia, que Dios nos va a pagar lo que nuestros jefes no nos pagan, lo va a hacer Dios. Y yo se lo aseguro que esto es una verdad en mi experiencia.
Bien, dice Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, 23, cuando recuerdan que lo estaban acusando, primero lo acusaron falsamente de estar en el templo, metiendo a los gentiles, y luego lo llevaron y lo encarcelaron. Y en el capítulo 23 vinieron los del concilio ante la autoridad y lo estaban encarando a Pablo, y ahí estaba el sumo sacerdote. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Luego dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Y dice, entonces Pablo le dijo, Pablo no sabía quién era esa persona: Dios te golpeará a ti, le dijo, pared blanqueada. Y estaba hablando según el derecho, ¿no? Le dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Dice, y quebrantando la ley me mandas golpear, porque según la ley no podía mandarlo golpear. Pero dice el versículo siguiente, los que estaban presentes le dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo, miren cómo dijo, no sabía, hermanos, dice que era el sumo sacerdote, pues está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, ¿no? Él ahí mismo se arrepiente al saber que el que lo mandó golpear, aunque lo mandó fuera de la ley, era el sumo sacerdote. Entonces, hermanos, indirectamente, aunque los hombres siempre vamos a fallar, los hombres no somos perfectos, usted no va a encontrar ninguna persona perfecta. Y tristemente en el mundo hay un espíritu de anarquía, de rebeldía ante la autoridad, precisamente porque las autoridades siempre nos han cumplido mal, siempre han hecho cosas en contra de lo que deberían hacer, ¿no? La autoridad ha fallado, podemos decir. Y por eso, por los movimientos feministas, por eso, ¿no? la rebelión en muchos lugares. Pero Dios nos dice a los cristianos que nosotros nos sometamos a las autoridades. En fe, en obediencia. Y estoy seguro que, porque sabe que cuando yo no me someto a una autoridad, yo estoy juzgando a la autoridad. Y ese no es mi papel. Es al contrario, ¿no? La autoridad tiene el poder para juzgarme a mí, pero yo no tengo poder para juzgar a la autoridad. Pero sobre la autoridad está la autoridad de Dios. Y en su tiempo, Dios lo va a quitar, Dios va a cambiar las cosas. No sabemos qué hará Dios, pero ese Dios al que yo tengo y tú tienes, está vivo y hoy tiene poder. Y Él lo que requiere de nosotros es que nos sometamos a Él y Él verá cómo se las arregla, ¿verdad? Si yo obedezco a Dios en cualquier cosa, aunque parezca ir en mi contra, al final Dios la va a llevar a bien, porque estoy en obediencia. Amén. Recuerden que el domingo pasado hablamos de la obediencia a Dios, es el requerimiento máximo de la Biblia. Amén. Entonces, por ejemplo, en Mateo 12, está la historia, una historia de los obreros de la viña. Y ustedes conocen la historia, más o menos se la voy a contar, pero era un hombre que plantó una viña y se la arrendó a unos labradores. Y dice ahí en Mateo 12, si usted quiere leerla, que pasando un tiempo, él envió a un representante a que cobrara el alquiler de esa viña, ¿verdad? Que cobrara, no sé cómo sería el trato, pero seguramente le iban a dar parte de los frutos. Entonces, el versículo 2 dice, a su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos el fruto de la viña. El versículo 3 dice, pero ellos, tomándolo, le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Dice, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándolo, dice, lo dieron en la cabeza y también lo insultaron. Luego volvió, versículo 5, a enviar a otro y este lo mataron, dice.
Después envió a otros muchos, a unos golpearon y a otros mataron. Dice la parábola, por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Pero ni al hijo le tuvieron respeto, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y dice la pregunta, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Eran representantes del dueño. Amén. Todo lo que ellos hicieron contra su representante, se lo hicieron a él mismo. Por eso yo decía el domingo pasado, por ejemplo, un pecado moral es un pecado contra la santidad de Dios. Pero un pecado de rebeldía es un pecado contra Dios mismo. Y aquí, tanto los representantes como el hijo eran representantes de él. Lo que los labradores le hicieron a ellos, se lo hicieron a Dios. Pero en este caso al Señor, ¿verdad? Al dueño. ¿Y cuál sería su castigo? Va a ir y va a destruir a los labradores. ¿No? El dueño, hermanos, es Dios. Como les dije, Él es el autor de toda autoridad, como hemos visto en Romanos capítulo 13. Y por eso nosotros necesitamos honrar la autoridad. Dice Romanos 13:7, ¿no? El versículo siguiente dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Amén. Dios dice que debemos pagar a todos según lo que debe ser. Ahora, una cosa es la sumisión, porque la orden es someteros, y otra es la obediencia. Yo quiero ver un poquito hay una diferencia entre obediencia y sumisión. Sumisión es la actitud. La obediencia es el hacer exactamente lo que me mandan. Y decimos esto, no dice así exactamente en la Biblia, pero en la Biblia demuestra que esto es verdad. La obediencia a las autoridades es relativa. ¿Por qué? Porque siempre hay una autoridad mayor, que es Dios. Pero la sumisión es absoluta. Nosotros debemos tener una actitud de sumisión hacia las autoridades siempre. Y alguna vez, precisamente cuando ellos nos mandan a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, ahí podemos desobedecer. Pero vamos a desobedecer, como decir, sumisamente, mansamente. No podemos nosotros desafiar la autoridad. Desafiar la autoridad es desafiar a Dios. ¿Me entiende bien esto? De la sumisión y de la obediencia. La obediencia es relativa. En cierto momento, cuando la autoridad, estoy hablando de nuestra actitud hacia las autoridades delegadas, no de Dios, sino las que Él ha delegado. Por el hecho de que esas autoridades no son perfectas, muchas veces nos pueden mandar a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. En ese caso, nosotros podemos desobedecer. Pero lo que siempre debe permanecer, sean injustas o sean justas, es nuestra sumisión, que es una actitud hacia la autoridad. Ni siquiera es hacia la persona, sino es hacia la investidura de esa persona. Investidura que Dios le dio. Mientras, hermanos, yo les digo, mientras nosotros nos sometamos a la Biblia y aprendamos de la Biblia y empecemos a tener estas actitudes que estamos viendo, vamos a ganar mucho, vamos a ser bendecidos. Si no, muchas veces estamos en contra de Dios mismo. Una de las cosas que a mí me sorprendió fue escuchar a un pastor, tristemente, desafiando a las autoridades, con una actitud totalmente antagónica.
Y yo creo que ni esa persona, o sea, esa persona, aparte de ser pastor, al ser pastor, hermano, está dando ejemplo. Al ser pastor está como representando a Dios, como tomando el nombre de Dios. Y él decía, yo soy pastor y soy representante de los pastores evangélicos. Y yo dije, ni representa a Dios ni me representa a mí. Yo no lo he elegido de representante mío como pastor. Podemos disentir de la autoridad cuando la autoridad nos manda a hacer lo malo, pero lo vamos a hacer respetuosamente. Eso nos manda la Biblia. Amén. Por eso respeto, honra, impuesto. Miren, Pedro y Juan, aquí hay un ejemplo. El siguiente versículo en Hechos capítulo 4, versículo 19, si usted lo tiene ahí. Pedro y Juan fueron llamados a las autoridades, y las autoridades les ordenaron a Pedro y a Juan que no predicaran en el nombre del Señor. Les ordenaron que callaran, y ellos fueron castigados, ¿verdad? O sea, no sé, usted puede leer el capítulo entero, ¿no? Los golpearon y todo. Y cuando les dijeron que no prediquen en el nombre del Señor, ellos le dijeron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios el obedecer a los hombres antes que a Dios. Y se sometieron a ellos y fueron liberados. Aquí vemos un ejemplo de una desobediencia, pero con sumisión, ¿verdad? Miren, aquí está. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero su actitud fue sumisa. Su actitud fue, ellos se dejaron encarcelar, etc. Porque ellos representaban a Dios. Entonces, como les digo, la obediencia a las autoridades no puede ser absoluta. A veces hay necesidad de no obedecer, como este caso, ¿verdad? Solo Dios debe ser obedecido en forma absoluta. Otro ejemplo, las parteras de Egipto, en Éxodo capítulo 1. Faraón les había dicho, cuando ustedes, aquí dice el versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis que el sexo, dice, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. O sea, el faraón les había ordenado, la autoridad les había ordenado, y ellas desobedecieron. Pero las parteras, dice, temieron a Dios, porque, dice, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Aquí hay una desobediencia a las autoridades, pero en sumisión. Ellas no se rebelaron, ellas no las denunciaron, no. Simplemente desobedecieron. Ustedes conocen la historia de Daniel. También pasó igual, ¿verdad? Cuando el rey mandó a hacer la estatua y Daniel no quiso adorar su estatua. Igual a los 3 amigos de Daniel también, ¿verdad? Que los metieron incluso al horno del fuego caliente. ¿Qué pasó? Fueron metidos al horno, pero hay un Dios, ¿verdad? Que sigue siendo el mismo, que por si acaso. Dice que cuando estaban adentro del horno, caminaban tranquilamente, y cuando salieron no había, dice, ni rastro, ni olor a humo en sus vestiduras. Y Nabucodonosor tuvo que reconocer. Y ahí si usted lee el capítulo 4 de Nabucodonosor, de Daniel, el capítulo 4 de Daniel es el testimonio de Nabucodonosor, de su encuentro con el Dios Altísimo. Es más, en ese capítulo manda a todo su reino, que todo su reino tema al Dios de Daniel. Imagínense, Dios
en ese momento Daniel, como siempre, ¿verdad? Desobedeció, pero siempre fue sumiso, siempre tuvo una actitud de respeto, de honra a las autoridades. Bien, entonces, miren, Pedro aquí en el Hechos 4 se dejó encarcelar. ¿No? El versículo siguiente, por favor. Les echaron mano, dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Ahí no vemos que ellos hayan estado allá afuera, no gritando, fuera el gobernador, fuera. No. Ellos ¿qué hicieron? Se fueron a orar. Amén. Las armas de nuestra milicia son muy diferentes. Y saben, muchas veces pienso yo que Dios no actúa porque nosotros desobedecemos. Por ejemplo, cuando alguien me hace daño, la Biblia dice que no le responda con la misma moneda, ¿verdad? Si yo respondo con la misma moneda, yo me estoy defendiendo. Si yo no respondo con la misma moneda y yo doy testimonio de que soy cristiano y lo respeto, no le devuelvo el mismo golpe, el que me defiende, ¿quién es? Dios. La Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Amén. O sea, hermanos, si nosotros somos cristianos, no es solamente que venimos a la iglesia y ya somos buenos, ya somos salvados. No, debemos ser transformados en todas las áreas de nuestra vida, en cada aspecto. Eso es lo que nos hace cristianos y eso es el propósito por el cual Dios nos salva. Dios no nos salva para seguir igual. Dios nos salva para que sus principios entren en nuestra vida y nosotros empecemos a vivirlos. Y en este caso, que yo he visto, hermanos, el mundo está lleno de rebeldía, el mundo está lleno de anarquía, en todo el mundo. No estoy hablando solo de Bolivia. En Bolivia sí también, pero en el mundo entero. La gente se rebela a las autoridades, la gente no teme injuriar a las autoridades, no tiene ningún temor. Y Dios dice que no debemos hacer así. Entonces, la sumisión debe ser permanentemente. Antes de obedecer, debemos ser sumisos. Y como dice Timoteo en su primera carta, nosotros debemos proteger a las autoridades. ¿Cómo? Aparte de tener una actitud de sumisión, orando por ellas. En 1 Timoteo, en el capítulo 2, nos manda en los primeros versículos de orar por nuestras autoridades. En el capítulo 2 dice, exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y luego por todos los reyes y los que están en eminencia, ¿no? Que están en una posición de autoridad, que como vamos a ver incluso llega hasta en el hogar. En el hogar hay una persona que está en posición de autoridad. En todo lugar tenemos que orar por ellos. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo les puedo asegurar que, con tanto, por ejemplo, hay tanto feminicidio en este tiempo en nuestro medio. Mucho se podía haber, mucho se podía haber evitado si las esposas tuvieran este principio. Yo les aseguro, si hubiera esa unidad y la esposa estuviera orando por el marido, yo estoy seguro de eso. Vamos a ver, ahora hemos hablado del mundo. Ahora vamos a hablar de Israel. Israel, que también es una figura de la iglesia, es una sombra de la iglesia. En Israel, hermanos, había gran respeto a los ancianos. Dios, hermanos, les enseñó en la ley y en toda la historia a respetar las autoridades, mucho. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, en Números, en el capítulo 12, ya cuando estaban yendo hacia la tierra prometida en el desierto,
María, Aarón, recuerden que Moisés fue llamado por Dios y él tenía dos hermanos, una hermana mujer llamada María y su hermano Aarón, ¿verdad? Pero el que había sido ungido por Dios como autoridad era Moisés. Y dice que María, aquí dice en el capítulo 12:1, y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita. Ellos, ahí en el desierto, empezaron a murmurar contra su hermano, que era su autoridad. ¿Por qué? Porque él se había casado con una mujer que no era del pueblo de Israel, que no era de los suyos, ¿no? Como que él no lo había hecho bien. Entonces ellos usaron este defecto de Moisés para rebelarse contra Moisés. ¿Y qué hace Dios? Ustedes seguramente han leído, podemos ver en el versículo 9, dice que la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, dice Dios, y la nube se apartó del tabernáculo. O sea, es como que Dios quitó su protección. Y dice, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Amén. Ella era la principal que había hablado contra Moisés, contra la autoridad. Y ahí estaba leprosa. Amén. Y luego dice, después de que ellos le pidieron, Señor, ayúdenos, pobre María, el mismo Moisés intercedió por María y dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, dice, ¿no sería avergonzada por 7 días? Dijo, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿No? Dios puso un juicio sobre María y la echaron del campamento 7 días. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Miren, la rebelión de María atrasó el viaje del pueblo. Muy bien, otro por ejemplo, en el capítulo 14 aquí. Recuerdan que en el capítulo 14, ¿qué es lo que pasó? Ese es un capítulo muy importante en la historia de Israel, del desierto. Bueno, cuando ellos mandaron a los espías y los espías volvieron, ¿se acuerdan? Con un informe de que había gigantes en la tierra y los asustaron y el pueblo de Israel otra vez se rebeló ya contra Dios y contra Moisés y contra ellos. Y en ese momento cuando ellos se asustaron y dice que entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿A quién? A Moisés y a Aarón. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Qué hizo Dios? Puso su gloria en defensa de aquellos a quien él había puesto como autoridad. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en ellos? Y ustedes saben lo que ocurre después, ¿verdad? Ellos no entraron a la tierra prometida. Toda esa generación no entró a la tierra prometida. En el capítulo 16 tenemos otro ejemplo, ¿verdad? De cómo Dios, parece que hay oposición para nuestro estudio. Cómo Dios protege a sus autoridades delegadas. Aquí está esa rebelión. Miren, después de que ellos se fueron, después de que Dios nos dice a ellos que siguen dando vueltas, 40 años en el desierto, tenían que dar hasta que muera una generación. Y dice en el capítulo 16:1 que Coré, dice, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, dice, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ellos
se levantaron en rebeldía. Ellos hicieron una revuelta, digamos, ¿no? Conspiraron contra Moisés. Y dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, miren qué dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Y dice, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿por qué ustedes ejercen autoridad si todos somos iguales, si todos somos hijos? Y bueno, llegamos al versículo 31. Y aconteció, y miren la reacción de Dios, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Ven? Y ellos, dice, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Miren la acción poderosa de Dios. Y Moisés nunca se defendió. Si ustedes ven la figura de Moisés, Moisés es un ejemplo de liderazgo. Siempre que se le revelaba, ¿qué hacía Moisés? Se iba y se arrodillaba y oraba al Señor. Siempre. Nunca él se defendió. La única vez que él le dijo rebeldes, ¿se acuerdan? Fue la causa para que Moisés no entrara a la tierra prometida. La única vez que él se defendió. Mientras tanto, él nunca se defendió, pero Dios se encargó de todo. Y aquí está otro pasaje también. Bueno, aquí está en el mismo pasaje, ¿no? Y si todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron porque decían, no nos trague también la tierra. Y dice, también salió fuego delante de Jehová y consumió no solamente a Coré, sino a los 250 hombres que ofrecían incienso, ¿verdad? Que también se habían revelado a toditos. Más adelante Dios hace una cosa que no tengo aquí con Israel en ese tiempo. Le pide a los 12 líderes de cada uno de cada tribu que lleven una vara. No sé si ustedes recuerdan este pasaje. Y una vara, ¿no? de almendro, creo que era. Y agarran las varas y las dejan ahí. Y dice Dios, y dice Moisés, la vara de aquel que tenga fruto, ese es al que yo elegí de líder. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, la vara de Aarón, ¿no?, que era el líder, amaneció con flores y con fruto, ¿verdad? Amén. Y después Dios mandó que esa vara, la vara de Aarón, era una de las pocas cosas que estaban en el arca. Como diciendo Dios, esto es mi voluntad. Estaban las escrituras, no estaba la ley que Dios le había dicho, estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué estaba eso también? Porque Dios considera importante la autoridad. Ojalá que al terminar esta palabra, nosotros tengamos una verdadera buena actitud hacia la autoridad. Ok. Otro ejemplo del Antiguo Testamento es Saúl. ¿Se acuerdan un poquito? Hemos hablado de Saúl. Era el primer rey. Y Saúl fue desechado por Dios por su desobediencia a Dios, ¿no? Está en 1 Samuel, el capítulo 10. Hermanos, yo ¿sabe qué? Yo quiero decirles esto. Yo le predico a todas las personas que piensan, como yo, que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Que no hay otro libro, no hay otra cosa más importante que la Biblia. Obviamente,
con la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero por eso estoy mostrando esto con la Biblia. Porque si algo va a cambiar en nosotros es cuando se nos demuestra por la palabra de Dios que es así. Y a eso es a lo que yo me dedico muchas veces en este tiempo de predicación. Miren, aquí está Saúl. Saúl fue llevado fue tomado por Samuel, lo ungió, y Samuel, después de ungirlo, recuerden que no había rey en Israel, él lo ungió y le dijo, y Saúl no creía, él decía, no, como yo soy, él siempre se sentía menos. Luego le dice, miren lo que dice en el capítulo 10, entonces el Espíritu de Jehová, le dice Samuel a Saúl, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿No? Miren, otra cosa interesante que Dios hace con sus autoridades. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera en la mano, porque Dios está contigo. Amén. Seguimos adelante. Luego bajarás, dice, delante de mí, estaba dándole instrucciones a Samuel, a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Le dice, escuche esto, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Así le dijo claramente. Pero, ¿qué pasó con Saúl? En el capítulo 13:8 dice que él esperó los 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Por qué? Porque los filisteos estaban al otro lado y los filisteos, que eran sus enemigos, estaban aumentando cada vez. Y Saúl, ¿qué hizo? Versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Él hizo algo que según la ley no debía hacer él, ¿no? Eso lo debía haber hecho el profeta Samuel. Entonces él, por el apuro, como nos puede pasar a nosotros, todo esto son ejemplos para nosotros, amados. Por el apuro hizo algo contrario a lo que Dios dijo, lo que Dios decía. Y dice el versículo 10, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Y dice, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Y luego Samuel le responde. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dios lo desechó como rey. Y el domingo pasado hemos visto una segunda parte, y le dicen, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y aquí vemos la primera desobediencia, que después hay otra desobediencia aún mayor que como el de Saúl, que hemos visto el domingo pasado, y Dios lo desecha y unge a David. Pero todavía estaba Saúl gobernando. Y ahora miren, aquí vamos a mirar la actitud de David. Y David, hermanos, no tenía ninguna cosa contra Saúl. Nunca conspiró contra él. Él más bien estaba haciendo todo. Él estaba peleando las guerras de Saúl.
Pero Saúl empezó a tener celos de David. Y como era el rey, tenía poder, empezó a perseguir a David. Lo trató de matar unas cuantas veces estando ahí, y después David tiene que huir para salvar su vida. Vamos al siguiente pasaje de la actitud de David. Está en el capítulo 24. Aquí en este pasaje del capítulo 24 de Primera de Samuel, David, hermanos, está metido en una cueva, escapando de Saúl. Y viene el rey Saúl con todo su ejército y se mete a la cueva. O sea, David y sus hombres estaban al fondo de la cueva. Y Saúl con sus hombres entran a la cueva, no van hasta el fondo, pero quedan ahí a esta parte. Miren, vamos a leer en el capítulo 24, del 2 al 6. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos, de las cabras de los montes. Empezó a perseguir para matarlos. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. No lo vio Saúl a David y a sus hombres. Entró. Entonces, dice el versículo 4, los hombres de David le dijeron, porque entró Samuel y se puso a dormir, ¿no? Empezaron a dormir y se durmieron todos los que lo cuidaban incluso. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, dice. Todo lo que lógicamente pensamos los seres humanos. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, dice, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Estaba dormido Saúl y le cortó la orilla del manto. Después de esto, dice, en cuanto hizo eso, ¿qué pasó con el corazón de David? Dice, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. David tenía el Espíritu de Dios. Y David era un hombre sumiso a la autoridad. Y estaba cortando el borde de su manto y su corazón le dijo, no, David. Y dice, miren lo que dice el versículo 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Miren cómo esa es la honra y esa es la actitud de sumisión. Le dice al que era su rey y que lo estaba persiguiendo para matarlo, le dice, mi Señor, el ungido de Jehová. Dice, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Siga adelante. David pues dice, y Abisai, bueno, esta es la primera vez. Y ellos esperan hasta el día siguiente. Saúl se despierta, se levanta con todos sus hombres y sigue caminando en busca de David y cruza al monte que estaba enfrente. Y recién cuando están en el monte del frente, David le grita a Saúl, Saúl, ¿por qué me sigues persiguiendo si yo no te quiero hacer daño? Mira el borde de tu manto, le dice. Aquí te falta un pedazo. Anoche Dios te puso en mis manos y yo no levanté espada contra ti, le dice. Y ahí, ¿no? Saúl reconoce en ese momento, supuestamente pero después, otra vez, hermanos, vuelve a perseguir a David. Y ya llegamos al capítulo 26. Por segunda vez, 26:7. Si usted está notando, David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Otra vez los persiguen y ya los tenían cerquita. Y en la noche duermen los dos ejércitos, el ejército de Saúl que perseguía a David y su ejército, y se ponen a dormir. Y David y Abisai se van de noche, dice, al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército, Abner era el general de Saúl, estaban tendidos alrededor de él.
Versículo 8 dice: entonces dijo Abisai a David, otra vez la misma cosa: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, la misma. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. ¿Y David qué responde? David respondió a Abisai: no le mates, le dijo, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Recuerden, Saúl era un injusto. Saúl estaba matando, incluso estaba yendo en contra del propio propósito de Dios, al hombre que Dios ya había ungido para ser el nuevo rey. Y David estaba escapando. Y dice: no le mates. ¿Amén? Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? En todo esto, hermanos, no sé, creo que ya nos hemos pasado del tiempo. Vamos a tener que tener una segunda parte de la autoridad en el mundo, ¿no? Estamos hablando en Israel. Lo que nos muestran todos estos pasajes que hemos compartido este día es que Dios, primero, es el originador de la autoridad. Segundo, Dios respalda la autoridad. Tercero, podemos decir que toda ofensa contra la autoridad delegada por Él es una ofensa contra Él mismo. Hermanos, espero que usted lo vea, espero que usted lo crea y viva así. Porque nuestra autoridad, la autoridad que debía tener la iglesia en muchos lugares, está en el piso por las actitudes que hemos tenido contra las autoridades. Nosotros tenemos que tener cuidado. Yo recuerdo que precisamente después de todo lo que nos pasó, ¿verdad?, con las autoridades allá de las asambleas de Dios, y teníamos un aniversario, no sé cuántos de ustedes estuvieron ahí. El Señor puso en mi corazón ir y restaurar mi relación, pedir perdón y honrar a las autoridades, que aunque en mi forma de ver fueron injustos, pero eran las autoridades, ¿verdad? Y estoy seguro que puede ser que yo esté equivocado, no lo sé, pero de todas maneras yo lo hice, y creo que a partir de ahí tuvimos algo de, podemos decir, algo de posibilidades de crecer como iglesia, porque estando en rebeldía no hubiéramos podido. Dios nos respalda la rebeldía. Entonces, como les digo, aquí hemos visto la autoridad de Dios en el mundo y la autoridad de Dios en Israel. El próximo domingo vamos a mirar la autoridad de Dios en la familia, en el trabajo y en la iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Ok? Y vamos a dejar para el siguiente domingo lo que les había prometido: cómo ser una buena autoridad, que es un capítulo muy importante, ¿no? Y después vamos a ir al último, al cuarto, que es la autoridad de los dones. ¿Ven? La autoridad de aquellos que tienen dones espirituales. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y que modifiquemos, si es que es necesario, nuestras actitudes con las autoridades, ¿ven?, con todo tipo de autoridad. Amén. Y que nos mantengamos, como dice la Biblia, haciendo lo bueno siempre. Siempre. Y dejemos que sea Dios el que nos traiga a nosotros, hermano, la justicia, podemos decir. Amén. Aunque la autoridad se vuelque contra nosotros, dejemos
En este último pasaje, Dios destruyó a Saúl, pero no por mano de David. ¿Conocen la historia? ¿Quiénes fueron los que destruyeron a Saúl? Los filisteos. A ver, Dios tiene otros instrumentos para hacer lo malo, ¿verdad? Él tiene instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. Sus hijos somos instrumentos de honra. Debiéramos ser instrumentos de honra, siempre. Yo quisiera orar, hermanos, por el mundo entero. Orar por las autoridades, por ustedes en esta mañana. Porque a pesar de que vemos tantas fallas en nuestras autoridades, pero ser autoridad no es nada sencillo. No es nada sencillo. Yo que no tengo hijos, yo digo, wow, ser padre es bien complicado. Ser buen padre, ¿verdad? Ser padre, cualquiera lo puede ser, pero ser buen padre es muy complicado. Así ser autoridad, hasta nos puede caer así nomás, pero ser una buena autoridad, que Dios nos ayude. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, por nuestras autoridades de todo tipo, Señor, por los padres y esposos que son autoridades en su casa, por las autoridades de las empresas, de todo lugar, Señor, en todo lugar donde hay algún grupo humano. Bendecimos la autoridad. Te pedimos que tú toques sus corazones, que tú los salves, Señor, que tú los dirijas, Señor, para que sean buenas autoridades, que frene, Señor, toda injusticia, porque después ellos van a sufrir por la injusticia que hacen, Señor. Porque tú eres el vindicador de toda autoridad, y toda autoridad es representante tuya, Señor, en ese aspecto. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a todos los que estamos de alguna manera en algún puesto de autoridad, para ser la autoridad que tú quieres, Padre. Y también para tener la actitud correcta ante la autoridad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús.